Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio donde analizamos nuestra historia nacional, específicamente nuestra historia bélica relacionada a la guerra, a la Triple Alianza. Bueno, tengo planificado hoy mostrar algunas imágenes de lo que fue vendría a ser Asunción en enero del año 1869, ese año nuevo, qué pasó el 1 de enero, el 5 de enero, cómo fue realmente el tema de la ocupación de Asunción, qué hicieron los aliancistas, específicamente el Imperio del Brasil, cuando ingresa a la capital, qué significa tomar una capital cuando estamos en guerra. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que saber que el mariscal Francisco Solano López pasó 2 navidades realmente desoladoras. Una de ellas es a partir del año 1868, lo que vendría a ser Itaibate. Vemos que realmente en esa fecha Caxias, que vamos a estar hablando también del comandante del ejército aliado, le había intimado una rendición completa, una deposición de las armas, y esto en términos militares implica realmente una rendición total y sin honores militares. Imagínense a la altura del año 1868 que Caxias le proponga a nuestro mariscal y a todo su Estado Mayor, a su consejo y a todos los soldados, a los defensores que se depongan, ahí está Caxias en pantallas, ¿verdad? Una rendición total sin honores militares. Obviamente que Francisco Solano López le hace una devolución, y lo estoy diciendo de forma breve, ¿verdad? Porque la nota es bastante extensa, la que se enviaron ambos, ¿verdad? Y la respuesta del mariscal López decía que Caxias no tiene nada que venir a decirle básicamente a él que sobre el tema de las pérdidas, de las muertes, ¿verdad? Pero obviamente que los aliados son los responsables de esto también, y que el paraguayo prefiere cavar una tumba en su tierra antes que ver a su patria oprimida, esclavizada, ¿verdad? Y esto él lo responde luego de consultar con su consejo de guerra. ¿Qué les parece a ustedes, verdad? Y todos, cuando leyeron la carta de Caxias, por todos militares, obviamente entendían la implicancia de lo que se solicitaba, ¿verdad? Y luego está su Navidad del año 1869, que es una de las más fuertes, digo yo, ¿verdad? Porque a lo largo de la guerra existieron varias conspiraciones. Vamos a decir que la conspiración que más la gente habla, la que más se debate, es la de San Fernando, ¿verdad? La del año 1868. Bueno, López la descubre esto en marzo de 1868, y bueno, los resultados finales se dan en diciembre, justamente en esta batalla de Itaibate, a partir del 21 al 27, ¿verdad? La gente también lo conoce como Lomas Valentinas, y ahí se dieron unas ejecuciones a los traidores de la patria. Tenemos realmente confirmado 4, ¿verdad? Y esos 4, otra vez, hay muchos dimes y diretes alrededor, pero quiero hacer una aclaración, que no fueron esas 400 personas, 600 personas. Ese tipo de cosas, ese tipo de contenidos viene de una documentación que son los papeles del tirano, que es muy probable que lo haya escrito Sarmiento, con ayuda también de Mitre. No existen los originales de ese papel, y bueno, la gente lo toma como papeles verdaderos, y ahí viene todo este tema de obras de literatura con relación a San Fernando, obras de teatro, ¿verdad? Que están muy fuera de la verdad, pero digamos que la literatura tiene permisos que la historia no tiene, y que por eso pueden ficcionar de esa manera, ¿verdad? Pero los lectores tienen que diferenciar entre lo que es un libro de literatura que tiene permitido ese tipo de ficción, y de un libro de historia que no, ¿verdad? Definitivamente no son miradas y son escritos totalmente diferentes. Y les decía que la del 69 era más difícil porque imagínense que intentaron asesinarlo con veneno. Su madre estuvo implicada en eso.
¿verdad? Esto implicaba pues, el Pancha Garmendia, y de repente la literatura es como que le ponen a estas mujeres, ¿verdad? Con roles elevados, cuando no todas las mujeres realmente lo tuvieron, ¿verdad? El proceso Pancha Garmendia, o lo que ella hizo con sus familiares, los barrios, ustedes lo pueden leer en el tomo número, a ver, 3 de, no, el 4, el tomo número 4 de Juan Crisóstomo Centurión, donde claramente Centurión nos cuenta verdades con relación a cómo Pancha Garmendia terminó confesando su participación en este intento de asesinato, no solamente a López, sino a todo su estado mayor. Luego tuvo el atentado también de su escolta, ¿verdad? Y la figura de Vicente Mongelós, bueno, muy discutida, si fue inocente, si tuvo la responsabilidad de lo que casi pasó. Y también un atentado porque López era de misa diaria y no llevaba mucha seguridad consigo cuando iba a escuchar misa. Bueno, uno de los planes era justamente asesinarlo a la salida de una de sus tantas idas a escuchar misa, ¿verdad? Y bueno, este tipo de cosas tenemos que hablar y tenemos que profundizar, ¿verdad? Obviamente que dicen que si Caxias, si ya nos ubicamos a finales de diciembre del año 1868, Lomas Valentinas y Taibaté dicen que le deja pasar a López por una suerte de pacto entre masones, ¿verdad? Lo que categóricamente los investigadores que están dentro de la masonería, inclusive investigadores externos a esta asociación de hombres que fueron a buscar donde probablemente López se haya iniciado, no encontraron absolutamente nada. Entonces, si no hay una forma de comprobación documental, y eso que los masones son realmente muy organizados, tienen un archivo histórico, es decir, más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, es decir, y que no encuentren el inicio es porque categóricamente Francisco Solano López no formaba parte de la masonería. Bueno, ¿qué pasó en enero del año 1869? Vamos a hablar de eso. Tradicionalmente, cuando nosotros estudiamos las reglas de una guerra, la ocupación de una capital, ¿verdad?, de un estado, constituye para los beligerantes, específicamente los que están atacando a ese país, un objetivo estratégico, ¿verdad? ¿Por qué? Y es un objetivo estratégico central en los conflictos armados porque se entiende que en la capital está el corazón político, está el corazón administrativo del país. Entonces, lo que se hace cuando uno ocupa una capital es desarticular, ¿verdad?, su estructura gubernamental, acceder a archivos, a documentaciones de valor estratégico, de informaciones, ¿verdad?, paralizar los mecanismos de decisión, provocar un profundo impacto psicológico sobre la población, sobre las fuerzas militares en sí. Entonces, nosotros tenemos que pensar mucho qué implica la caída de una capital. Y bueno, y en este sentido, obviamente es un golpe simbólico bastante inmaterial, muy grande, y lo que se consigue con esto es acelerar la derrota del enemigo. ¿Qué pasó en Asunción? Nosotros que nos gusta la historia, que investigamos sobre historia, sabemos que nosotros tuvimos como capitales itinerantes, peregrinas capitales, ¿verdad? Obviamente cuando López le avisa a la gente en el 68 que Asunción era una plaza militar, un objetivo militar por parte de los aliados, y pide que se traslade toda la cuestión administrativa que estaba en manos de nuestro vicepresidente Sánchez, que se traslada a Luque, se hizo todo este movimiento. ¿Por qué? Porque no pueden caer todo esto que estuve explicando, los archivos, la documentación de valor, no podía caer en manos de nuestros enemigos. Entonces vemos que en un primer proceso se van todos a Luque. Luque se convierte en nuestra capital. Después de Luque, Piribebuy. Después de Piribebuy, lo que pasó en Piribebuy dentro del contexto de la campaña de las cordilleras, ahí lamentablemente perdimos nuestra documentación de valor estratégico, no solo porque
las cabezas militares aliadas se adueñaron y se apropiaron de nuestra documentación, sino también porque la parte de la soldadesca brasileña utilizó nuestros documentos para cocinar. Es decir, quemaron nuestros documentos, ¿verdad? Y de ahí es que siempre estamos nosotros con el tema de que, imagínense que nosotros teníamos el archivo histórico más antiguo de la región, ¿verdad? Y en el año 1981, meticulosamente estudiado, les quiero decir, el Brasil nos devuelve una parte, ¿verdad? Nos entrega una parte de nuestra documentación que se encuentra, por supuesto, en el Archivo Nacional, y bueno, y otra parte no la vamos a ver nunca, ¿verdad? Eso es categórico. La cantidad de documentación que entregaron no tiene ni la mínima posibilidad que sea nuestro archivo completo, ¿verdad? Eso es así. Además, en Paraguay no se tiene mucha conciencia de lo que es la memoria histórica, del valor patrimonial. Y bueno, hemos tenido personas que han vendido nuestras documentaciones. Hace poco salió en las noticias que se recuperó un documento del periodo colonial que es muy importante para nosotros. Y bueno, ¿y por qué de repente se puede recuperar y por qué venden? ¿Verdad? Lamentablemente es así, como nuestra historia es una suerte de rompecabezas que tenemos que tratar de completar con informaciones que llega a un punto en la investigación de un historiador que no tiene, ¿verdad? Y es ahí donde de repente usan inclusive a la literatura para llenar esos espacios, ¿verdad? Y bueno, eso es una situación. La ocupación de Asunción en enero del año 1869 desbordó, porque ustedes saben lo que hicieron los aliados en Asunción. El saqueo, no se salvó nada, ninguna casa. Para que ellos tengan luz, se quemaban casas, ¿verdad? Las que no tenían mucho valor para que ilumine el saqueo. Decían los argentinos que ellos no participaron de este saqueo porque quedaron en las inmediaciones de lo que nosotros conocemos hoy como barrio Trinidad, ¿verdad? Pero tienen que saber que no entrar a saquear no quiere decir que no hayan participado del saqueo, pero por supuesto que lo hicieron. Ciertamente, en el tratado secreto de la Triple Alianza, en los artículos adicionales que les sugiero leer, ¿verdad? Habla específicamente de botines de guerra, ¿verdad? Esto fue un expolio, fue un robo, fue un saqueo, ¿verdad? Tomaron botines y esto se tenía que hacer a la vista de los comandantes aliados. Y por supuesto que el saqueo, la gente siempre menciona, más bien estamos muy acostumbrados a reflexionar o a saber sobre el saqueo de Asunción. Pero la verdad más triste de nuestra realidad es que se saqueó la República, gente, ¿verdad? Y hay imágenes ahí, David y Sergio nos están mostrando, esto es nuestro puerto en el año 1869, donde nosotros vemos que hay embarcaciones europeas. Es decir, el robo no solamente fue por una cuestión de los aliados, obviamente que el porcentaje más importante de esto estuvo en manos de los brasileños, estuvo en manos de los argentinos, porque todo lo que llevaron hacia en bolsas fueron subastados en Buenos Aires. Y luego tuvieron los aliados una reunión específica de cuánto dinero se juntó por la venta de nuestras cosas, ¿verdad? Imagínense eso, y se dividieron el dinero entre los tres. Así de grave fue la situación. Bueno, sabemos que algunos muebles de Madame Lynch terminaron en la Casa de Gobierno de la Argentina, otros en La Rioja. Menem creo que también devolvió algunos, vamos a decir, artículos que se pudieron rescatar, algunos que otros muebles que estaban ahí. Y así sucesivamente. Obviamente en la época de Perón fue una de las devoluciones más grandes que tuvimos de lo que pertenecía a nuestro país. Pero las cosas de oro, así de platerías y de valor, eso olvídense, no devolvieron absolutamente nada. Entonces, le estoy diciendo que lo que aconteció en Asunción
traspasa los objetivos militares de una guerra. Esto ya es una cuestión de bárbaros, ¿verdad? Y supuestamente los incivilizados eran los paraguayos, ¿verdad? Ni siquiera se respetaron los cementerios. Ese fue el año nuevo del Paraguay en enero de 1869, justamente un 1 de enero, ingresa un contingente de 1.700 hombres ordenado por Caxias a mando de Da Fonseca, y luego el grueso del ejército ingresa el 5 de enero. ¿Verdad? Y vamos a ir hablando de todo este tipo de cosas. Bueno, obviamente, lejos de limitarse a un control administrativo y estratégico de la capital paraguaya, los aliancistas instauraron un proceso. Lo que tenemos que saber es que se instaló un proceso de saqueo sistemático de los bienes públicos, de los bienes privados. Acá no se salvó nada, ni siquiera la legación de Estados Unidos, de Francia, absolutamente todo entraron a saquear. Y por más quejas de los ministros y los cónsules, los representantes extranjeros con sus respectivos países, el de Italia, por ejemplo, ¿verdad? Que se quejó muchísimo de esta situación. Bueno, los aliados es como que, no sé, no me importa, ¿verdad? Hacemos lo que queremos, ¿verdad? El derecho de la conquista, básicamente, es lo que se instala. Entonces, se apropiaron de nuestros archivos que estaban en la capital. Imagínense los archivos que estaban en nuestro Ministerio de Guerra, las bibliotecas, obras de arte, mobiliario estatal, propiedades particulares, porque entraban a elegir en qué casa se iban a quedar. No era así nomás este tema, ¿verdad? La práctica no respondía, no corresponde a ninguna necesidad táctica militar inmediata para acelerar el proceso de la guerra, ¿verdad? Bueno, formó parte de una logística de castigo. Yo siempre voy a pensar esto, ¿verdad? Una lógica de castigo, expoliación, desarticulación deliberada del Estado paraguayo. Incluso cuando nuestra capacidad militar a partir de diciembre del año 1868 obviamente estaba totalmente debilitada. Entonces, ¿cuál es la razón de este tipo de actitudes, verdad? Bueno, aparte de que la capital concentra el poder real, tomar la capital implica un colapso del poder político administrativo, y justamente en este tiempo es donde los paraguayos que vivían en el exilio, estoy hablando de lo que nosotros conocemos como los legionarios, porque ellos se autodenominaron así, esta asociación de hombres libres, así vamos a decir su término político, su nombre político en Buenos Aires, toma este nombre de Legión Paraguaya como indicando el brazo armado de esa asociación, este brazo armado que se une al ejército argentino, porque los argentinos le permitieron, vamos a decir, tener una jerarquía militar y venir a su patria a matar a sus compatriotas, porque no es cierto esto que están intentando maquillar de que ellos no hacían nada, que ellos no tomaron las armas. Ellos estuvieron presentes en casi todas las batallas. Ellos fueron las personas que a veces se encargaban de llevar los mensajes de los aliados a los comandantes paraguayos para que puedan desertar y que puedan dejar de lado las indicaciones de la defensa paraguaya, pensada de forma no solamente a nivel militar, es decir, a nivel nacional político del presidente de la República, que cumplía dos funciones. López estaba tanto en la parte estratégica política como en la parte militar estratégica, ¿verdad? Y bueno, realmente López se paseaba por todos estos niveles que de repente existen este tipo de separación, la parte operativa, inclusive en la parte táctica, ¿verdad? Para poder distinguir el estudio profundo y real de una guerra. Bueno, entonces la capital, que siempre alberga gobiernos, ministerios, centros de decisión, la burocracia estatal propiamente como nosotros conocidos, bueno, su caída impide coordinar
a los ejércitos. Por eso es que es tan importante tomar una capital, recaudar recursos, emitir órdenes. Entonces, esa es la justificación de por qué vemos que nuestra capital va cambiando de lugar. Llegamos hasta Curuguatú. Esa fue nuestra última capital dentro del contexto del año 1869. Bueno, obviamente, tomar una capital para Caxias era Asunción. A Caxias no le importaba mucho si López hacía su cambio, si estaba en Luque, si estaba en Piribebuy, si estaba en Curuguatú. Caxias quería ingresar a Asunción y lo hizo como si fuese un César, ¿verdad? Justamente por eso los 1.700 hombres del Imperio del Brasil que ingresan el 1 de enero a Asunción es como que hacen ciertos preparativos. En los edificios públicos fueron izadas las banderas del Imperio del Brasil, fueron colocadas las banderas del Imperio del Brasil, y bueno, Caxias ingresa como todo un conquistador un 5 de enero de 1869. Y eso representa la pérdida, es el mensaje no solamente para Paraguay, sino para la mirada internacional que estaba observando esta guerra, ¿verdad? Bueno, tomamos la capital, este es el centro del corazón político, es el corazón simbólico del Estado paraguayo, de la nación paraguaya, y bueno, es un mensaje inequívoco, interno, externo, ¿verdad? De derrota. Acá los paraguayos están debilitados, ¿verdad? La legitimidad del gobierno, la cohesión nacional, absolutamente todo está en un punto muy vulnerable. Y esto también, por supuesto, que repercute en el tema de la organización militar. El centro político operativo siempre tiene que ser funcional. Las Fuerzas Armadas quedan fragmentadas. En este caso, vemos que López trató que por lo menos este espacio o este impacto sería mejor de desorganización militar no fuera muy chocante, ¿verdad? Y bueno, sirvió bastante el tema del traslado de nuestra capital, pero obviamente no se podía movilizar tanta documentación, tantos archivos, así que los señores del Imperio del Brasil, apoyados por los aliancistas, bueno, se quedaron con toda esa documentación. El impacto psicológico y moral es algo que no debemos desconocer, pero es como que es muy desmoralizador decir, la capital produce este golpe profundo en la población, en las tropas, muy desmoralizador en las tropas, y bueno, es una cuestión de percepción que también afecta. Y el reconocimiento, acá lo que vemos es el reconocimiento internacional que estaba en juego. Porque, ¿qué pasó? En 1869, estos legionarios que yo les estaba comentando empezaron a disputarse el poder y tratar de organizarse políticamente. Justamente Fernando de Iturburu, que era el que tenía mayor jerarquía entre los legionarios, propuso una suerte de gobernador militar. Le propuso a Juan Andrés Gelli y Oves, como dicen algunos también, ¿verdad? Hijo de paraguayo, pero que justamente era mano derecha de Mitre. Entonces, esa candidatura fue rechazada por el resto de los legionarios paraguayos y empezaron a organizarse hasta que llega también propiciamente, digo, ¿verdad? Cándido Areiro, que era el encargado de negocios, tenía un rol muy importante en la representación del gobierno de los López, y digo los López, ¿verdad? Porque también durante el periodo de don Carlos Antonio López, entonces este hombre, este personaje es como que podía manejarse entre las dos partes, ¿verdad? Aprovechó, obviamente, que al dejar la causa de la defensa paraguaya y pasarse hacia la causa legionaria, bueno, deja de ser lopista, ¿verdad? Eso obvio, ¿verdad? Y pasa al bando legionario y empieza a disputar el liderazgo político con Iturburu, y obviamente Iturburu cede su liderazgo ante Cándido Barreiro, y así es que se van conformando la génesis o los núcleos de origen, podríamos decir. Yo creo que quedaría mejor los núcleos de origen de nuestros partidos políticos tradicionales, ¿verdad? El famoso Club Unión,
Club del Pueblo, el Gran Club del Pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que en un primer momento no hay mucha diferencia ideológica en esta base, en esta construcción política partidaria del Paraguay. Eran exactamente lo mismo, solamente que estaban separados por una cuestión de puja por el poder, porque la gente quiere ejercer el poder. Y bueno, ¿y qué hicieron para ejercer el poder? Bueno, viajaron a Buenos Aires en el mes de junio del año 1869 y no tuvieron, pero un poco de dignidad, no tuvieron un poco de moral estos hombres, ¿verdad? Y lo único que querían ellos era acceder, tener una porción del poder, porque algo que tenemos que saber es que ciertamente se conforma un triunvirato. Esa conformación fue el 5 de agosto, pero públicamente asumen, ¿verdad?, el gobierno un 15 de agosto. Justamente esta mañana me llamaron para hacerme una entrevista en una radio y me preguntaron, profesora, ¿por qué cada 15 de agosto nuestros gobiernos asumen el poder en Paraguay? Y bueno, yo le digo, nosotros vemos esto, en el posguerra también vimos algunas variantes, ¿verdad? Pero este 15 de agosto es lo que más quedó, ¿verdad? En la época de los López no era así. Francisco Solano López ejerce el Ejecutivo luego de un nombramiento por el Congreso Nacional y lo hizo un 16 de octubre del año 1862. Bueno, podríamos hablar de este tema un poco más cuando hagamos un programa sobre lo que vendría a ser la política en el Paraguay, los inicios, ¿verdad? Bueno, pero también tenemos que hablar de una excepción histórica. Ciertamente, en la Guerra de la Triple Alianza se dio la ocupación en enero del año 1869, pero esto no significó el fin de la guerra, ¿verdad? Nosotros podemos ver en otro tipo, en otros estados que entraron en guerra, que la ocupación de su capital prácticamente es como que dio término a la guerra, pero en Paraguay no. Sabemos que Francisco Solano López todavía estaba defendiendo al Estado paraguayo en plena campaña de las cordilleras. Bueno, el ejército, lo que pudimos tener de ejército, continuaron resistiendo en el interior. Nosotros vimos que, bueno, ¿qué pasó con Caxias? Sabemos que Caxias estaba delicado de salud. Obviamente, pues, si nos ponemos a hacer un poco, no sé, un análisis, toda guerra estresa, ¿verdad? Él tenía problemas cardíacos. Y es así que se desvaneció en 2 oportunidades y se retiró, ¿verdad? Se retiró de la comandancia, dejó la comandancia sin un permiso explícito de su comandante político, ¿verdad? El comandante político de Caxias era don Pedro II y Caxias no tuvo permiso de don Pedro II para dejar nada más y nada menos, imagínense esto, ¿verdad? La conducción operativa, porque Caxias era el estratega militar, la conducción operativa de los aliancistas en el territorio paraguayo, no tuvo él el permiso de eso. Sin embargo, de todas formas, se retiró. Con el ingreso a la capital, Caxias consigue que su figura militar vaya ascendiendo de nivel en títulos de nobleza. Hasta antes de ingresar a la capital, él portaba el título de marqués de Caxias. Cuando toma la capital paraguaya, ¿verdad?, le otorgan el título de duque de Caxias, ¿verdad? Ese es un nivel más dentro de la escala de la nobleza. Bueno, dicen que Caxias estaba muy anciano, ¿verdad? Bueno, realmente no se lo ve a Caxias muy anciano a esa altura, ¿verdad? Un militar de experiencia, un militar de formación, sabía perfectamente lo que implicaba sus acciones
nosotros podíamos hablar de deserción militar en este caso, sin equivocarnos, ¿verdad? Porque cuando vos dejas tu puesto sin permiso de tu cabeza política y en este caso en una situación tan crítica como una guerra, podemos hablar categóricamente de una deserción militar, aunque la historia brasileña trate de justificar sus acciones por un tema de salud. Bueno, si su emperador estaba consciente de su situación y no le dio permiso y él se retira, sigue siendo una deserción militar, les guste o no les guste. Justamente el mariscal, bueno, nosotros le resumimos como Caxias, pero era el mariscal Luis Alves de Lima de Silva, duque de Caxias. Justamente envió el 1 de enero este contingente de 1.700 hombres para ocupar la ciudad de Asunción. Ingresa el 5 de enero, bueno, el inicio formal de la ocupación militar paraguaya. Porque acuérdense que los señores militares del Imperio del Brasil ocupan no nuestra capital, el país. Hay una ocupación generalizada. Eso es lo que siempre tienen que entender. No es que ellos estaban tímidamente recorriendo Asunción. No fue así. Esto era algo, hasta 1876 se quedaron acá. Y no es que se quedaron acá para ver, a ver si los paraguayos gozaban de un bienestar o si estaban bien o si se estaban recuperando. Para nada no fue así. Justamente cuando no tenían más nada que robar, se retiraron. Esa es la verdad que nadie quiere decir así claramente. Ya no tuvieron más nada que robar y se retiraron, ¿verdad? Y es una situación grave porque en términos también, en reglas militares también, el que ocupa un territorio tiene que velar también por esa población. Los aliados no hicieron absolutamente nada por el bienestar paraguayo. Hay relatos tan crudos, tan viscerales, que hablan de que inclusive las mujeres y la situación de hambre. Yo no sé si, Blanqui, vos podrías buscarme, o si saqueo Asunción, ocupación de Asunción, vas a ver a un niño así desnutrido. ¿Viste? Cuando los niños los niños desnutridos se les infla el abdomen, ¿verdad? Y nosotros tenemos una imagen que está liberada en la web de lo que vendría a ser un niño paraguayo durante este tiempo de saqueo en Asunción, ¿verdad? Y es una imagen muy triste, es una imagen muy desoladora, ¿verdad? Es decir, dentro de todos mis archivos me olvidé de pasar esto a producción, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Y bueno, Caxias, dentro de este contexto, declara de una forma unilateral. Ahí está. Muchísimas gracias, Blanqui, Sergio. Esa es una imagen tremenda. Si podemos poner en una sola pantalla, no sé si se puede hacer eso, ¿verdad? Me sacan ahí un ratito a mí y miren el estado de desnutrición de ese niño. Y quería cerrar la idea de que las mujeres tenían permitido mendigar, escuchen esto, mendigar para comer solo los días sábados. Durante la ocupación, durante el tiempo, la estadía de estos militares, los cuerpos, los cadáveres de nuestras mujeres y de nuestros niños, estoy hablando ya directamente en una situación desde el 69 hasta la posguerra, pasaban en carretas a recoger esos cadáveres, ¿verdad? Para ir después y agruparlos en el cementerio. Y fue así, es un relato muy duro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que conocer hasta qué punto, ¿verdad? Se desarrollaron este tipo de atrocidades en el Paraguay. Bueno, volviendo a Caxias, muchas gracias. Volviendo a Caxias, él declara de manera unilateral, sin permiso de las otras cabezas políticas, algo más grave todavía. No es que solo se mandó mudar, sino que él, como comandante del ejército aliancista, escribe una orden, la número 272, de forma unilateral y dice, bueno, señores, ha concluido la guerra, felicito a mis tropas por la campaña realizada, una campaña exitosa, y procede
Caxias a retirarse del teatro de operaciones en territorio paraguayo se va. Primero va a Montevideo. Montevideo tiene una reunión con Paraños. Sabemos que Paraños era el as de la política y de la diplomacia lusitana. Y más o menos, ¿qué hiciste? ¿Verdad? ¿Qué pasó acá? ¿Verdad? Bueno, que Díaz no le importó mucho y siguió su trayecto. Y cuando llega a Río de Janeiro, por supuesto que no es recibido por nadie. Después de estar, ¿cuánto? 24 a 27 meses siendo el comandante, el estratega militar de los aliados en Paraguay. Nadie le recibió, nadie. Después tuvo que dar unas explicaciones de su accionar y bueno, ahí el héroe militar del Brasil, ¿verdad? Pero no la pasó muy bien Caxias teniendo que dar ese tipo de explicaciones, ¿verdad? Y se entiende también las actitudes de la parte política de los aliados porque él procedió a retirarse, como les dijo, del teatro de operaciones sin contar con la autorización primero de su emperador y después de las otras cabezas militares y políticas que eran sus aliados, ¿verdad? Y bueno, esto es una irregularidad grave en la cadena de mando principal. Esto que hizo Caxias es gravísimo cuando uno entiende, ¿verdad?, que en una situación de guerra existe una cadena de mando y él no respetó esa cadena de mando, así sencillo es. Bueno, entonces recuerdo que felicitó exclusivamente por finalizar el conflicto sin guardar cumplimiento de los objetivos políticos. Eso es también un defecto muy importante. Tampoco cuidó los objetivos estratégicos al retirarse. Y bueno, obviamente que como les mencioné, esto le valió cuestionamientos formales muy severos que le obligaron a rendir explicaciones ante el Senado brasileño, evidenciando claramente la tensión que generó su actitud, una tensión interna, su accionar de carácter prematuro, la proclama de la victoria, ¿verdad?, sin que las otras cabezas políticas de sus aliados estén de acuerdo con este mensaje, ¿verdad? Bueno, los disidentes políticos, quiero también cerrar esta idea de Francisco Solano López, estos legionarios que se reorganizan bajo la protección de fuerzas aliadas y que viajaron a Buenos Aires y dijeron amén al Tratado Secreto de la Triple Alianza. Una de las cosas como profesional de la historia que yo siento mucho es que me pongo a hablar con muchas personas y no saben el contenido del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Todos nuestros problemas actuales, y no es una exageración, gente, se originan acá, en este momento de quiebre del Estado paraguayo. Y lo que sostiene el Tratado Secreto de la Triple Alianza, si nosotros queremos entender por qué algunas de nuestras instituciones a esta altura, ya estamos cerrando el 2025, siguen vulnerables, tenemos que remitirnos a la historia. Ahí está totalmente la respuesta. Y estos hombres, estos disidentes políticos de López que se aliaron con nuestros enemigos, ¿verdad?, de una forma vergonzosa, por migajas políticas, porque ni siquiera tuvieron el poder político. Ellos eran unos pobres subordinados, y esto hay que decirlo claramente, eran unos subordinados. Sus jefes políticos estaban en Brasil, estaban en Argentina. Al Uruguay no le podemos meter tanto en esto, porque el Uruguay, bueno, lo más rápido posible salió del teatro de operaciones, ¿verdad? Y se fueron como se digo, a enfrascarse en sus propios problemas políticos domésticos. Y bueno, entonces aceptaron al 100% el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Y eso implica pérdida territorial, destrucción de nuestras fortalezas militares, es decir, de nuestro sistema defensivo. ¿Se imagina usted que por tener migajas de poder político estos señores permitieron que ni siquiera un cuchillito tengamos para defendernos?
y que todos nuestros puntos estratégicos de defensa fueran destruidos completamente. Y no solamente eso, sino que le teníamos que pagar otra vez a los tipos, a los aliancistas por venir a destruirnos, ¿verdad? Toda la cuestión de los gastos de guerra vuelve a recaer en el Estado paraguayo. Es decir, aparte de hacer una campaña de exterminio poblacional, la parte de nuestros recursos, cómo tomaron nuestras estancias de la patria, nuestras industrias, ¿verdad? Cómo se colocaron comerciantes extranjeros, la Laranjeira, para darle un ejemplo mínimo de lo que hicieron en posguerra. La gente cree que López murió en marzo de 1870 y todo el mundo quedó feliz, terminó la guerra. No, señores, ahí empezó realmente el calvario del Paraguay, ¿verdad? Muertes por enfermedades, muertes por hambre, entrega de territorios en bandeja de plata por parte de estas personas que quedaron en el poder político sin moral, sin una pizca de entender lo que es la custodia de la independencia, la soberanía nacional, en manos de estas personas quedamos. Y luego, en posguerra, por Dios, ¿verdad? Había una suerte de matanza entre paraguayos, revueltas por el poder, ¿verdad? Y era una forma, el paraguayo era usado también para los intereses argentinos y brasileños. En vez de pelearse entre sí, ¿verdad? Hacían que internamente nosotros constantemente tengamos una suerte de guerra civil interna, de revoluciones. Bueno, toda la explicación de nuestros pesares políticos están aquí en la guerra de la Triple Alianza. Por eso siempre invito a que se estudie el Tratado Secreto, ¿verdad? Bueno, en el contexto de la formación de este triunvirato, es un gobierno totalmente carente de legitimidad, porque de legitimidad popular y de legitimidad legal, porque el presidente de la República estaba vivo, Solano López seguía en la defensa en las cordilleras. Bueno, este triunvirato era diseñado a imagen y a conveniencia del Brasil, ojo, no de la Argentina, porque el triunviro que realmente fue seleccionado, uno de ellos fue Juan Francisco de Kut, pero los brasileños no querían saber absolutamente nada de la familia de Kut. Entonces lo sacan a Juan Francisco y lo integran a Cirilo Antonio Rivarola, que sí era el hombre de confianza del Imperio del Brasil. Bueno, ahí también vemos a Carlos Loizaga y a José Díaz de Bedoya, el famoso Pepe Candelero, que en una situación tan crítica se trató de juntar un poco de lo que o nos dieron de migajas los aliados, o lo que no pudieron rapiñar del todo. Este hombre tiene la misión de llevar y de vender reliquias de iglesia. Obviamente estamos hablando de artículos en oro y plata. ¿Y qué hace? Bueno, vendió, por supuesto, pero se quedó con todas las ganancias y se quedó a vivir en la Argentina. Y envía una nota en que yo me quedo acá, no parezco más, ¿verdad? Esa era la clase de hombres que tenían esta ética política para el Paraguay. Y estos son los que escribieron la historia del Paraguay, ¿verdad? Y trataron de justificar sus acciones, tanto políticas como militares, tratando de culpar de la guerra solamente a un hombre. Así, como si fuese bueno, los que estudiamos y nos especializamos en este tema sabemos que jamás una guerra surge por una sola persona, ¿verdad? Pero gente que no tiene o no tuvo la capacidad o la suerte de formarse en estos temas, sí, efectivamente le siguen criticando y siguen creyendo que Francisco Solano López es la única persona responsable de la guerra, ¿verdad? Y el resto no suma, el resto reacciona nomás. Y no es así. Por eso es que es importante estudiar tanto la historia del Paraguay, ¿verdad? Bueno, tuvimos con el ingreso a nuestra capital, con estos disidentes, con estos legionarios al gobierno de López,
se proyecta hasta este gobierno carente de legitimidad y se instala no solamente una ocupación militar, sino también una suerte de política tutelada. Una suerte de política tutelada en que la soberanía paraguaya quedó totalmente subordinada a las decisiones externas. Algunos investigadores inclusive mencionan cuando entramos a este punto, al análisis de este punto, que teníamos una suerte de virrey, ¿verdad? Que este virrey del Paraguay era justamente Paraños, ¿verdad? Que se quedó como encargado de la política paraguaya, un brasileño, ¿verdad? Pero es indiscutible este tutelaje político en nuestro país. Todo lo que serían las decisiones que se tomaban estaban totalmente subordinadas. Y para llegar al poder, estas personas que conformaron el triunvirato también se comprometieron explícitamente a coadyuvar militarmente a los, a los aliados. Es decir, o directamente no se iban a meter en sus decisiones o iban a hacer todo lo posible para tratar que los que seguían luchando en defensa de nuestra patria deserten, ¿verdad? Y esto ellos asumieron públicamente, y no olvidemos esto, no pasó con ni 24 horas, ¿verdad? Asumen públicamente, aunque ya se conformó todo un 5 de agosto, públicamente lo asumen el 15 de agosto y el 16 tenemos la batalla de Costañú. El 16 asesinaron niños los aliados en Acostañú. ¿Y cuál fue la manifestación, la reacción de estos triunviros que estaban en el poder? Levantan una cruz en honor a los soldados brasileños caídos. ¿Verdad? Escandaloso es lo que hicieron. Y hoy en día, y eso es algo que ustedes tienen que enterar, señoras y señores, pseudos historiadores alineados a estos intereses aliancistas, porque siguen existiendo, tocaron un patrimonio nacional nuestro, que es el horcón de la iglesia de Piriduy, donde claramente decía, ¿verdad?, que esto era resultado, una muestra de lo que hicieron los brasileños. Ese era el original que estaba escrito. Y estos tipos tocan nuestro patrimonio cultural y borran la palabra brasileño y ponen enemigos. Bueno, vamos a decir que quisieron ser más abarcativos, pero el tema es que tocaron un patrimonio nacional y eso definitivamente no se hace. Eso es un crimen a la cultura, es un crimen a la memoria. Y todos los que estamos en el ámbito de la investigación y conocemos profundamente nuestra historia nacional saben perfectamente de lo que yo estoy hablando en este programa. Porque lo hicieron, ¿verdad? Y no solamente eso, no, grandes cosas, personas sin capacidad, sin formación de determinadas áreas de la ciencia han tocado patrimonio nacional y lo han estropeado. Han sacado del suelo, lo han vuelto a meter en el suelo y han estropeado porque no tienen la formación y sin embargo, ¿verdad?, se hacen pasar por grandes doctos del tema. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? La memoria histórica. ¿Y quién dice algo? Nadie. Y si decís algo, por supuesto que existe una suerte de persecución, porque acá es decir, la gente como que tiene miedo a decir verdades. Bueno, aquí en Ñandutí no tenemos miedo de eso, vamos a decirlo. Bueno, entonces, recordándoles nada más que Francisco Solano López efectivamente fue nombrado por un congreso. Y nuestro presidente, lejos de abandonar la conducción del país en una situación tan extrema, nuestro presidente se encontraba dirigiendo la defensa nacional en esta última etapa de la guerra hasta llegar a Cerro Corá. Imagínense que la campaña de las cordilleras llega a un momento tan álgido del desarrollo, ¿verdad?, que si nosotros hacemos un análisis en días de este desarrollo, vemos que en 21 días los aliados prácticamente exterminan a la población civil. En 21 días.
en 21 días, eso es gravísimo. ¿Mm? Y bueno, por supuesto que yo sigo enfatizando que Asunción careció, el gobierno del triunvirato violó el principio de soberanía política en esta situación al erigirse bajo tutela militar extranjera. Así de grave es, ¿verdad? Y bueno, mientras nuestro gobierno, algunos dicen, no, profesora, no fue un gobierno constitucional. Bueno, y ahí entramos en el debate del reglamento político escrito por don Carlos Antonio López en el año 1844. Algunos dicen que sí, efectivamente, era una constitución. Otros dicen, no, definitivamente no había declaraciones de libertades del individuo. Y otros dicen, expresamente con ese título no, pero al leer, por supuesto, la ley encontramos expresiones de libertades del ciudadano, ¿verdad? Bueno, los poderes no estaban equilibrados, sí, eso es cierto. El Ejecutivo tenía una mayor fuerza en el reglamento, pero eso no quiere decir... ¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros no teníamos era una constitución liberal. Entonces, resumiendo, es eso. No teníamos el laissez-fairismo en la ley. Teníamos una ley coercitiva, es decir, que se tenía que ejercer, nos guste o no nos guste, pero en base y adaptado a la necesidad del Paraguay. No una copia de leyes de otros que no nos sirven. Mira. Y bueno, después cuando se instala y se aprueba y se juramenta la Constitución del 70, ¿de qué sirvió? Para nada. También fue violentada la Constitución del 70. Tampoco se respetaron las voluntades individuales. Más que nada era el papel soporta todo, como se dice. Y bueno, y es así como cuando también tenemos que entender de repente de principios de guerra, el principio de la victoria, número de bajas, todo este tipo de cosas suman para que nosotros podamos tener un mejor análisis de esto, ¿verdad? Los principios clausewinianos o como se dice, todo lo que von Clausewitz en su obra de Krieg, ¿verdad?, establecía también es importante justamente para analizar el saqueo de Asunción, todo lo que fue. Bueno, tenemos entonces que repasar este tema, ¿verdad? Tenemos que, bueno, ya está, tengo que cerrar el programa de hoy, ¿verdad? Asunción fue saqueada, el territorio del Paraguay fue saqueado, nuestras mujeres quedaron vulnerables, el Palacio de López fue utilizado como una suerte de caballeriza, y los aliados ejercieron una ocupación militar, una ocupación política del Paraguay, y tenemos que ir analizando en este espacio las consecuencias de estos hechos, así como a lo largo del 2026 vamos a estar también analizando la campaña de las cordilleras, las operaciones que se desarrollaron y a nivel, cómo se ejecutó también esto a nivel táctico, ¿verdad? Vamos a estar analizando absolutamente todo esto. Bueno, quiero despedir el programa de hoy refrescando la memoria de esta forma, recordando a nuestros hombres y mujeres que pasaron, que no es un cuento, no son palabras nada más que están plasmados en ciertos libros de historia, son hechos reales. Paraguay pasó por todo esto, imagínense qué situación, ¿verdad? Y a veces no los recordamos de la forma que deberíamos de recordar tanto a nuestros defensores como a la gente no combatiente que pasó por una situación así de grave como esta. Bueno, nos encontramos el próximo sábado del año que viene, como se dice, ¿verdad? Con algunas novedades con relación a la programación del Estridor de las Armas que se va a estar comunicando en este tiempo. Y bueno, quiero invitarles, instarles a que lean, a que profundicen nuestra historia nacional. Hay verdades no dichas
hay cosas que fueron tapadas, por eso es importante que nosotros podamos abocarnos a una investigación rigurosa, ¿verdad? Para seguir defendiendo nuestra identidad nacional. Les deseo un término de año con todo lo que planificaron, ojalá que se haya cumplido todo lo que planificaron para este 2025 y un venturoso 2026, ¿verdad? Que los sueños que empiezan otra vez puedan concretarse realmente. Bueno, nos encontramos y continuamos hablando más de historia aquí por Ñanduti. Felicitaciones para todos.